Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a tener el gusto de iniciar nuestra primera sesión de una serie de seminarios permanentes en colaboración con el Instituto Nacional de la Pesca. Y bueno, en esta ocasión somos bastantes participantes en esta sesión y pues esperemos que hayan muchas preguntas, intereses, comentarios de lo que se va a exponer el día de hoy. Entonces, bueno, la sesión la va a moderar César Vázquez. Así que, bueno, César, te doy la palabra para que tú nos indiques todo el procedimiento del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. Bueno, pues a continuación vamos a darle la palabra al doctor Paulo Salles Afonso de Almeida, quien es investigador de tiempo completo en la unidad de CESAL del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y además es actualmente el coordinador general del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, el mejor conocido como el ANRES. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, doctor Paulo, por favor, adelante. Muchas gracias, César. Pues antes que nada, muchas gracias, Sofi, César, por organizar esto y por invitarme. Creo que es una iniciativa realmente muy buena, ¿no? Que podamos pues, tener una actividad regular y permanente, ¿no? Con varios temas relacionados con la pesca. Y bueno, hasta donde entiendo, este seminario interinstitucional, ¿no? INAPESCA-LANRES, que es el resultado de una iniciativa de colaboración entre la doctora Sofi, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el doctor Alejandro Espinosa, de COSUR Campeche, y del doctor Ramón Rojas González, director de investigación pesquera de INAPESCA Atlántico. Pues entiendo también que a partir de septiembre del 2021 se comenzó a trabajar en la propuesta y con los siguientes ejes temáticos: resiliencia de sistemas socioecológicos pesqueros, servicios ecosistémicos y su aprovechamiento para las pesquerías en los sistemas socioecológicos, dinámica de poblaciones y modelos bioeconómicos para la rentabilidad y bienestar de hogares pesqueros, planes de manejo de las pesquerías en el Golfo de México y gobernanza y resiliencia, manejo adaptativo y capital social, capacidades, conflictos y autogestión, ¿no? Entonces esos temas fueron los que seleccionaron, que pues considero que son muy completos y pues todo un reto, ¿no? Pero los felicito mucho. Y entonces, pues básicamente entiendo que este seminario pues será para generar colaboraciones, exponer, discutir y sintetizar pues marcos conceptuales, analíticos y estudios de caso, ¿no? Para poder pues generar y actualizar información sobre el estado y la perspectiva de la pesca sostenible en México en el contexto de pues una serie de procesos y parámetros como la trayectoria de los sistemas socioecológicos y para generar capacidades de las comunidades y cooperativas pesqueras con la finalidad de pues enfrentar los diferentes estresores, choques, tanto naturales como antropogénicos. Entonces, pues creo que sí es una iniciativa muy importante. Estamos muy contentos en el ANRES de que esté sucediendo esto. Hace algunos años teníamos algunas deficiencias en el estudio de algunos aspectos de la resiliencia costera y pues desde la llegada de Sofi y otros, ¿no? Alejandro Espinosa, Edgar Torres Irineo y otros, pues se ha logrado avanzar mucho en temas socioeconómicos en general, y esto de las pesquerías pues es realmente fundamental y pues nos alegra mucho que esté sucediendo. Tenemos en el
En el ANRES hemos implementado 7 observatorios costeros llamados Observatorios Costeros para la Resiliencia, ¿no? Que probablemente se van a comentar el día de hoy. Varios en el Golfo de México, pero sería pues yo creo que muy factible, ¿no? Que ciertos estudios, ciertos aspectos pues trasciendan esos observatorios, las fronteras de esos observatorios, y podamos tener pues estudios más de cuenca, ¿no? En este caso del Atlántico. Entonces pues creo que sin más los felicito nuevamente mucho y pues estoy muy a sus órdenes para cualquier cosa que haga falta, y me interesa mucho poder estar presente en esta y en otras, probablemente en otras presentaciones de seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra al doctor Ramón Isaac Rojas González, quien es director de investigación pesquera en el Atlántico, en el Instituto Nacional de Pesca, quien nos dará unas palabras, además de la declaratoria de inauguración, por el 60 aniversario del INAPESCA Stand de Plácemes. Adelante. Muchas gracias, César. ¿Qué tal todos? Buenos días. Es un placer estar con ustedes y estar en esta primera sesión del seminario virtual INAPESCA y Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, ¿no? Es algo muy valioso para el instituto poder empezar estos acercamientos, estas charlas. El doctor Pablo Arenas, nuestro director general, está muy entusiasmado y muy atento a lo que avancemos con esta serie de trabajos. Me encargó a todos darles la bienvenida al seminario y agradecerles el apoyo. Estamos convencidos de que este acercamiento pues va a ser un espacio importante de comunicación, diálogo y reflexión sobre los problemas y las posibles soluciones para las comunidades pesqueras en México. Hoy más que nunca estamos convencidos de que la investigación pesquera y acuícola es indispensable para la sustentabilidad de nuestros mares, costas y aguas interiores, que son fuentes de bienestar y desarrollo para nuestro país. Este seminario pues se suma también en el marco del festejo nacional que llevamos en el instituto por nuestro 60 aniversario, ¿no? En cada una de nuestras sedes del INAPESCA hemos convocado al sector pesquero, acuícola, y aquí cuando hablamos del sector pesquero y acuícola no solo hablamos de los pescadores, de los armadores, de la gente que se dedica a transformar el producto pesquero, también nos referimos a los actores de gobierno, también nos estamos refiriendo a la academia, por supuesto, y a las organizaciones de la sociedad civil que tenemos interés en el buen manejo pesquero y acuícola, ¿no? Entonces, con todo el sector pesquero que estamos convocando, pues compartimos la alegría por nuestro aniversario y pues refrendamos el compromiso que tiene el INAPESCA con las mujeres y los hombres que basamos nuestro bienestar en la pesca y la acuacultura. Quiero agradecer a todos los compañeros del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, en especial a Sofi, a Paulo y a César, pues por su apoyo y paciencia. Hoy vemos lograda esta colaboración, lo que celebramos con mucho entusiasmo. Nos da mucho gusto poder estar aquí y poder empezar esta serie de charlas, diálogos, reflexiones sobre el interés que tiene nuestro instituto, pues sobre el buen manejo de los recursos pesqueros y acuícolas del país, y sobre todo pues que esto genere bienestar en las comunidades que viven o que basan su bienestar en la pesca y en la acuacultura, ¿no? Me voy a permitir comentarles un poquito qué es el instituto. Esto con el afán de dejar claro muchas veces el sector, la gente confunde el INAPESA, oportunidad que me dan de comentar, pues para decir qué es el instituto, ¿no? El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura es una institución de investigación pesquera y acuícola del gobierno mexicano que tiene la obligación de producir la investigación que requiere el sector, buscando su sustentabilidad y el desarrollo pesquero y acuícola. Es un organismo público descentralizado, sectorizado en agricultura desde el 2003. El INAPESCA fue fundado el 29 de agosto de 1962. En este año celebramos sus 60 años. El objetivo fundamental del INAPESCA es la sustentabilidad. Asegurar que lo que produce el medio ambiente, pues
esté en el equilibrio productivo con lo que podemos aprovechar, para así poder estar produciendo alimentos, empleos y bienestar de forma racional y a largo plazo, ¿no? La investigación que realiza el instituto pues resulta imprescindible para determinar pues cuánto pescado hay, dónde está, de qué tamaño es, cuándo es mejor aprovecharlo, de qué manera hay que pescarlo, cultivarlo, cuándo hay que dejarlo reproducir, y para responder pues preguntas en ese sentido, ¿no? Es necesario así conocer, investigar y medir permanentemente las poblaciones pesqueras para determinar lo que existe en los ambientes naturales y su potencial. Sin la investigación pesquera no sabríamos nunca lo que tenemos y por lo mismo pues no podríamos administrar, y esto pues sería un deterioro inmediato para los recursos, ¿no? Por eso es muy importante generar la investigación, ¿no? Para hacer esta labor en el INAPESCA contamos con personal técnico, buques de investigación, entre ellos uno de los más modernos del mundo y el más moderno de México, el buque de investigación Jorge Carranza Fraser, infraestructura en 17 centros regionales y estaciones de investigación pesquera y acuícola. Nuestro personal técnico y científico utiliza, entre otras cosas, pesca experimental, buceo, mediciones directas en conjunto con pescadores a bordo de lanchas y barcos, estadísticas, datos de pescadores, y bueno, con esto se alimentan modelos. También se desarrollan técnicas de cultivo de especies de interés comercial. Y bueno, con toda esta información, el instituto recomienda a la autoridad pesquera, entre otras cosas, tamaños de captura, periodos de veda, cuotas de captura, artes de pesca, temporadas de pesca, buenas prácticas para el manejo de especies y el cultivo de acuacultura, y medidas de conservación y recuperación para especies amenazadas. Del 2015 a la fecha, los investigadores del INAPESCA han preparado, publicado, transmitido a la CONAPESCA, que es la autoridad que da los permisos, que da las concesiones y que regula y se encarga de la inspección y vigilancia, y a otras instancias reguladoras, como por ejemplo la Semarnat, de manera directa o pública, entre otros productos, 11 planes de manejo, 172 fichas pesqueras, 54 fichas acuícolas de la Carta Nacional Pesquera y Acuícola. En este tiempo hemos hecho más de 9,000 opiniones y dictámenes técnicos. Y es importante señalar que de estos dictámenes y opiniones, pues más del 90% son para la pesca ribereña, que sabemos que es la pesquería pues, más importante en el país, y que este año pues está celebrando el año de la pesca y acuacultura artesanal, ¿no? Entonces, básicamente el instituto, aunque trabaja muy duro con la industria, en la gran mayoría de su trabajo lo hacemos con la pesca ribereña, ¿no? Hacemos cruceros de investigación, etcétera, ¿no? Tenemos 48 convenios de colaboración con diferentes instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, etcétera, ¿no? Y del mismo trabajo, pues salen publicaciones en diferentes revistas, libros, números de nuestra revista. Nosotros tenemos una revista donde los invitamos a publicar. Ciencia Pesquera es una revista muy importante para nuestro instituto, que bueno, publica justamente artículos relacionados con la pesca, está arbitrada y bueno, estamos buscando encontrar los mejores índices para la revista, ¿no? Entonces, así trabajamos con temas como cambio climático, biodiversidad, incluso con especies endémicas como la vaquita marina, la totuaba, tortugas marinas, certificaciones, refugios pesqueros, estudios económicos y sociales, y bueno, una gran cantidad de contribuciones a instrumentos legales. Ese es básicamente nuestro trabajo, darle fundamento técnico a normas oficiales mexicanas, a normas mexicanas, a decretos, y bueno, también hacemos mucha colaboración con instancias internacionales para diferentes proyectos, ¿no? Acabamos de terminar el proyecto REVIC, que fue un proyecto muy importante sobre la caracterización de la pesca de arrastre en México. Lo hicimos en la sonda de Campeche, y así, por ejemplo, tenemos ahorita un proyecto con NOAA, donde estamos investigando la corriente de California, desde Canadá hasta Baja California, ¿no? Así, pues el INAPESCA ha determinado que en general el estado de la pesca en el país es aceptable. Estamos hablando de que el 67% de 517 pesquerías en México, stocks o poblaciones, se encuentran en el nivel deseado de manejo. Aquí estamos hablando del rendimiento máximo sostenible. Hay mucha discusión sobre este punto, pero lo que podemos hacer es comparar esto con el último reporte de FAO, ¿no? Y al parecer tenemos más en México en el máximo rendimiento sostenible comparado con lo que habla FAO para todo el mundo, ¿no? Y eso pues es alentador, ¿no? Pero también demuestra una cosa muy clara, ¿no?
hay opciones limitadas de crecimiento. Al haber tantas especies en el máximo rendimiento sostenible, pues son muy pocas las que tienen potencial de aprovechamiento, ¿no? De forma que no es conveniente aceptar más esfuerzo. En las pesquerías hay que ver cómo podemos lograr que estas pesquerías, que no vamos a lograr muchos mayores volúmenes de captura, cómo pueden generar mayor valor agregado, mayor bienestar, cómo podemos hacer un mejor manejo, pues para poder, con un límite, digamos, en las capturas, tener un mejor beneficio de las mismas capturas, ¿no? También se tiene que mencionar que muchas pesquerías económicamente importantes pues están deterioradas, como el caso del camarón rosado en la sonda de Campeche, ¿no? Y requieren acciones urgentes de restauración. En este contexto, quería comentarles lo que es el instituto. Tenemos todos nuestros CRIPs y toda nuestra gente está en contacto permanente. Todo el día estamos platicando con ellos. Si ustedes un día van a un centro regional de investigación pesquera, se van a dar cuenta que a veces van 2 o 3 pescadores, cooperativas al día, ¿no? De forma tal que tenemos más de una reunión al día a nivel nacional con pescadores y el sector. Esto es importante, estamos en contacto permanente y bueno, de esta forma contribuimos a la seguridad alimentaria, al empleo y en general al bienestar, ¿no? Quiero decir que en 60 años el instituto ha puesto en la mesa el fundamento técnico de muchas acciones de manejo que seguramente pues han hecho que México y su sector pesquero y acuícola pues se encuentren bien posicionados y sin duda hay muchos retos, pero también hay mucho camino recorrido y hay mucho por hacer, pero no podemos dejar de mirar para atrás y ver que hay un buen sustento atrás de esto, ¿no? Y justamente en el marco de este contexto que espero no haberlos aburrido con este recorrido por el INAPESCA, pues es que buscamos la colaboración con el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, ¿no? Hay retos enormes, cambio climático, muchísimos estresores, tanto naturales como antropogénicos, mucha incertidumbre, por no decir lo que tanto decimos ahora que hablamos de estos estresores, pues que se suman con la pandemia. Entonces, esta oportunidad de generar un diálogo con el Laboratorio de Resiliencia, meter estas palabras de resiliencia, comentábamos con Sofi y con César en alguna de las reuniones, que estaría muy bien, por ejemplo, incluir el tema de resiliencia dentro de nuestra Carta Nacional Pesquera, ¿no? Y esto creo que este seminario nos va a dar los primeros pasos pues, para que todos los que estamos en el instituto empecemos a reflexionar con nuevos conceptos, a comentar con otras áreas. La interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad son fundamentales para el buen manejo. Estamos convencidos de eso desde el instituto y a partir de eso pues abrimos las puertas y nos acercamos y agradecemos mucho el apoyo de la gente del laboratorio pues para poder empezar, digamos, a formalizar un poco estas discusiones y a tener espacios de discusión sobre estos temas, ¿no? Es cuanto les quería compartir. Disculpen, ya me quedé mucho tiempo con el micrófono. Les agradezco su amable atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Como parte del programa, bueno, pues nuevamente le cedo la palabra a usted para que para que haga la declaratoria de inauguración de este seminario interinstitucional INAPESCA Lanres. Qué amable, muchas gracias. Pues siendo las 10:21, tengo el honor de declarar por inaugurado el seminario virtual Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura y Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. Bienvenidos, muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. A continuación, rápidamente la dinámica expondrá durante 20 minutos la doctora Sofía Ávila Foucault,
seguido de una sesión de discusión y preguntas dentro de los participantes que estamos en la sesión, como también aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales, en Facebook Live. Y luego, bueno, tendremos una sesión de síntesis y conclusiones de 20 minutos. Bien, a continuación cedo la palabra a la doctora Sofía Ávila Foucault, quien es organizadora del evento. Ella es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es coordinadora del Observatorio Costero para la Resiliencia de Copalita. Adelante, doctora. Gracias, César. Bueno, pues muchas gracias por la introducción a lo que es el ANRESC y el Instituto Nacional de la Pesca. Yo creo que enmarcan muy bien esta plática que voy a dar yo el día de hoy. Antes de empezar con el tema que me corresponde, queríamos nada más mencionar los objetivos de este seminario, que son exponer, discutir, sintetizar marcos conceptuales analíticos, también casos de estudio, analizar información actual sobre el estado y perspectiva de la pesca sostenible, para la generación de capacidades en las comunidades y enfrentar justamente los disturbios naturales y antropogénicos de los cuales hablaba Ramón hace un momento. Y bueno, sobre todo un poquito mencionar las capacidades en este aspecto de las dos instituciones. Creo que las dos tenemos mucho que aprender unas de otras y de dialogar en aras pues de buscar justamente generar estrategias para responder a las demandas y necesidades de los productores de pequeña y mediana escala en el Golfo de México, Caribe y Pacífico, hablando de los productores y de toda la cadena de comercialización y de las instituciones asociadas al tema pesquero, como bien comentaban hace un momento, ¿no? Con el fin de buscar un mejor bienestar para la sociedad, en particular pues la que esté asociada a este tema pesquero. Y cuando hablamos de bienestar, pues justamente es uno de los enfoques que vamos a retomar el día de hoy. Y la autosuficiencia alimentaria es parte de uno de los indicadores de bienestar. Entonces, bueno, como ya mencionaba César, esto será cada viernes de mes. Julio no tendremos sesión, pero a partir de agosto será todos los viernes de cada mes. Bien, esta primera sesión tiene que ver con medios de vida de los hogares pesqueros y los capitales o activos asociados a esto, e incluso voy a irme un poquito más allá y voy a explicar cómo esto se relaciona pues con el tema pues justamente de resiliencia de la pesca o de los socioecosistemas, vamos a ver eso en un momento, asociados a la pesca. Entonces, bueno, quiero hacer un poquito de énfasis en esta presentación a la pesca artesanal, debido pues a que es el Año Internacional de la Pesca y Acuacultura Artesanal, cuyo objetivo pues este año es aumentar la conciencia sobre la contribución de este sector, no nada más en la economía de los hogares, sino pues justamente temas de nutrición, de uso de recursos naturales, de género, de varios temas, ¿no? Y otro de sus objetivos es promover el diálogo y la colaboración entre diversas instituciones y sectores, como este seminario. Entonces, no quería dejar de mencionarlo y por eso es que haré énfasis en eso en esta presentación. Bueno, en este marco, entonces, es importante señalar que, digamos, gran parte de la producción pesquera ha sido destinada a la exportación y ha estado concentrada en algunos estados principalmente. Sin embargo, pues tenemos que el 30% es para mercado local, lo cual podría incrementarse considerablemente, pero bueno, lo más importante es que es sustento de muchas familias, independientemente de que sea artesanal o no, y que es el 60% del ingreso de estas familias, la pesca.
Entonces, hay un porcentaje, el 40%, son otras las actividades que realizan estas familias y estos pescadores. Entonces, la pesca artesanal en particular genera entre 300,000 empleos directos y que aportan al 54% de la producción pesquera y cerca de 800,000 toneladas. Entonces, el primer mensaje que quiero darles es que no podemos analizar la parte socioeconómica y de gobernanza del sector pesquero y de los hogares pesqueros sin tomar en cuenta que hacen otras actividades y que están inmersos en un contexto en donde hay muchas otras actividades económicas y en diversos contextos culturales, ¿no? O sea, además de la heterogeneidad que ya tenemos en el sector, los diversos estados y municipios, cada uno de estos hogares pues cuenta con dinámicas distintas, ingresos diferentes, además de la misma pesca. Esto sí lo estamos hablando a una escala pues de hogares o de pescadores, pero lo mismo sucede si nos vamos a una escala regional. Ahora está muy en boga lo que es la economía azul, que tiene que ver pues justo con considerar las diversas actividades que se dan en el espacio y cómo el conjunto de estas puede hacerse de manera más sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Que pues la necesidad justamente de considerar el sector pesquero no únicamente desde una visión sectorial, sino su interrelación e interacción con los otros sectores. Ahora, como bien mencionaban, son varios los desafíos en particular del sector. Digamos, tenemos cuestiones de aprovechamiento, cuestiones de ilegalidad, inequidad de género, sucesión generacional, ¿no? Que eso es un factor que se da en todo el sector rural, no nada más en el sector pesquero, en el sector agrícola también. Acceso a mercados, ¿no? Acceso a mercados, sobre todo para la pesca artesanal, que valoren la pesca sustentable. Muchas de las certificaciones son caras y pues muchos de los pescadores no pueden tener acceso a un sistema de certificación como el del Marine Stewardship Council, entonces hay que buscar otros esquemas. Información actualizada, no solo de la parte socioeconómica, sino de la parte biológica también, y el análisis de las trayectorias de esto. Y digamos, en la parte externa, esos son más factores estructurales, pues están cambio climático, COVID, políticas públicas con visión sectorial todavía y poco adaptativas, que justo poco la intención de este diálogo con el INAPESCA es incursionar en nuevos conceptos y formas de implementación y diseño de políticas públicas, poca articulación entre diversos actores y, bueno, la heterogeneidad que ya mencionaba yo. Entonces, pues son muchos los retos en efecto, y una de las, además de estos retos, digamos, del sector, sabemos que gran parte de la pesca artesanal se da en los municipios que tienen de por sí ya problemas pues de marginación, de aislamiento en ocasiones, ¿no? En términos no nada más de infraestructura, de comunicación, sino también de acceso a mercados, como mencionaba yo. Falta de oportunidades sociales en términos, por ejemplo, educativos o de salud. Y, bueno, prevalencia de vulnerabilidades ahora todavía más ante cambio climático, ¿no? Entonces, como me decíamos, el sector pesquero, los hogares pesqueros en este caso, enfrentan no nada más los desafíos estructurales, sino todo el contexto en el cual se están inmersos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Como mencionaba yo, pues muchos productores, de los pescadores, perdón, pues buscan una diversificación de ingresos en primera instancia para poder sobrevivir y tener un nivel, pues mínimo de bienestar, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias. La segunda estrategia es la migración y la tercera es la intensificación, que ahorita voy a hablar un poquito de esto. Antes de adentrarnos en el tema de diversificación, capitales y medios de vida,
digamos que este marco de medios de vida y de resiliencia en particular, lo que reconoce es que pues hay que estudiar estos hogares, estos pescadores desde una visión más sistémica, en donde se comprenda la interacción que tienen los elementos mismos del hogar, de los cuales son los capitales, con su entorno, y esto es a diversas escalas dentro del territorio, ¿no? Entonces, esta es una primera, digamos, cuestión que quiero recalcar, ¿no? Esta visión sistémica, que hay que considerar justo la heterogeneidad en el espacio temporal de los hogares, y por ello es que entonces se consideran los hogares como sistemas en donde interactúa la parte social y natural. Y de estos sistemas van cambiando en el tiempo y su trayectoria pues puede ser resiliente o no. Entonces, ahora, esto quiere decir que los hogares, no solo los dedicados a la pesca, sino en general los hogares del sector rural, son considerados como sistemas complejos que son llamados socioecosistemas. Estos sistemas en realidad lo que tienen de características es que, bueno, tienen diversos niveles que se relacionan entre sí, que no cuentan con relaciones lineales, es decir, que sea fácil de establecer, no sé, por ejemplo, el ingreso con justamente el recurso natural del cual dependen, y esto en los modelos bioeconómicos ya está muy bien estudiado. Y bueno, que tienen ciclos entonces de retroalimentación, ¿no? Ahora bien, entonces, este es un esquema clásico modificado del marco teórico de medios de vida sustentables, en donde lo que trato de mostrar es no solo ese marco, que lo que indica es que los hogares para su sobrevivencia dependen de los activos o capitales que tienen, es decir, del capital social, físico, humano, natural y financiero. Entonces, con estos capitales, los hogares deciden llevar a cabo una u otra estrategia. Dentro de las estrategias mencionaba yo, pues está la diversificación de ingresos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto a su vez tiene pues una influencia en su bienestar. Aquí vemos entonces que la parte natural interactúa con lo financiero, lo social y lo físico, y influye en las decisiones de estos hogares. Y como mencionábamos, hay una parte del contexto que pueden ser políticas públicas, pueden ser justo los servicios ecosistémicos a diversas escalas, es decir, los beneficios que nos provee la naturaleza, como pueden ser las corrientes que traen nutrientes para aumentar los recursos pesqueros, o podrían ser otros servicios como los ciclos hidrológicos, en fin. La gobernanza, que son las relaciones institucionales que se dan en otras escalas, pero que influyen justamente en los hogares, y los shocks y estresores, como mencionábamos, COVID, cambio climático, o incluso pueden ser conflictos sociales, pueden ser paros de carreteras, en fin, paros del sector, huelgas, pueden ser de diversos tipos, ¿no? Entonces, es un poco como para mostrar muy sencillamente un socioecosistema. Entonces, mencionaba yo que todo esto define los medios de vida y las estrategias de los hogares, ¿no? Que son sus capacidades, activos y actividades que tienen, pero también a los que puedan acceder. Es decir, esta teoría de medios de vida y estrategias de vida viene de una corriente de pensamiento de Amartya Sen, en donde la pobreza es considerada no únicamente a través del ingreso, sino a través de las capacidades que tienen los hogares. Cuando decimos capacidades, tiene que ver con estos capitales, pero también, por ejemplo, con el tener acceso a la educación. Es decir, si no hay una primaria dentro de su comunidad, pues el acceso es mucho más difícil
a la educación. Lo mismo salud u otros factores. Si tienen que caminar, no sé, 3 horas para poder obtener energía, leña para su sobrevivencia o algún otro combustible, pues igualmente el acceso es algo que va a impedir su bienestar. Entonces, bueno, 3 de las grandes estrategias que escogen los hogares, aunque no son ni excluyentes ni las únicas, es la diversificación de actividades y de ingresos, la intensificación y la migración, ¿no? Entonces, una de las que más se ha asociado al tema de resiliencia es la diversificación, en el sentido de que, bueno, mientras tengamos más opciones de ingreso y de actividades, pues si una de ellas se ve mermada por alguno de los estresores, pues tenemos otra fuente de ingresos, ¿no? Entonces, ahora estoy hablando únicamente de cuestiones de actividades y empleos e ingresos, pero el mismo concepto puede aplicar para recursos naturales, tener diversas fuentes de aprovechamiento, o sea, es decir, no solamente una especie, una pesquería multiespecífica, no sé, en términos de la teoría de resiliencia sería un factor que favorecería la respuesta a algún estresor. Y bueno, es un proceso que se ha venido dando en el sector rural en Latinoamérica. Y no solamente en África también, en donde, bueno, se sabe que gran parte del ingreso, un 40%, está dedicado a actividades no agropecuarias o pesqueras en este caso, y en su mayoría son orientadas al sector servicio. En este caso podemos comentar, por ejemplo, el ejemplo de la observación de ballenas, de tiburón ballena, que es algunas de las actividades turísticas que iniciaron los pescadores en ciertas temporadas, y bueno, fue una manera de irse diversificando en el sector turismo. La diversificación como la migración se deben, o sea, son para aumentar el ingreso, puede ser para disminuir riesgos, para acceder a nuevos mercados, o, bueno, unas ciertas variables de motivaciones específicas de los hogares, ¿no? O sea, pueden ser diversas las causas por las cuales un hogar decida diversificarse o migrar, pero también están asociadas a justamente sus capitales, y eso es algo de lo que hemos estudiado, por ejemplo, en la costa de Oaxaca, ¿no? Esto es para mostrarles así rápidamente de algunas comunidades de la costa de Oaxaca el grado de diversificación que tienen. Esto varía mucho a lo largo del territorio, pero bueno, pueden ver, se puede dividir en algo muy sencillo de estar o no diversificado, o puede incluso estudiarse, que es mejor aún, de manera más específica en cuáles son las actividades que el hogar está involucrado. Decía yo que los capitales, el capital humano, social, natural, físico y financiero, definen en mucho estas estrategias, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, son resultados de algunos de los estudios de estas comunidades de la costa de Oaxaca, que son comunidades que, hay que decirlo, que hacen pesca artesanal realmente pues de línea, con embarcaciones muy pequeñas, y que derivado de la veda de tortuga la veda del aprovechamiento de tortuga, decidieron hacer ecoturismo ya después del huracán Paulina. Estamos hablando del 97, ¿no? Entonces, mucho, digamos, de estas dinámicas suceden en las costas de nuestro país y de otros países. Entonces, bueno, es interesante ver que en este caso de estas comunidades, el capital natural y el capital social son dos de los factores que influyen mucho en esta diversificación. Y lo digo porque generalmente pues pensamos en el ingreso, el capital financiero, el físico, ¿no? Si hay o no infraestructura, y muchas veces están subvaloradas, incluso hay pocas estadísticas para el capital social,
a nivel nacional, y son 2 de los capitales que son importantes para estas estrategias. Este es otro ejemplo del estudio de la diversificación. Esto también es en la costa de Oaxaca, perdonen, es el sitio que más he estudiado. Y para mostrarles, por ejemplo, en una cuenca costera o incluso en una franja costera, cómo puede variar la diversificación, ¿no? O sea, es decir, vale la pena hacer un estudio detallado de estas estrategias de vida, de estos medios de vida a lo largo de la costa. Esta es una gráfica de la cantidad de remesas que se reciben en los diversos estados, y era nada más también para visualizar que a lo largo de los estados costeros, pues también hay diferencias en esta estrategia. Bien, me voy a adentrar rápidamente al tema de resiliencia. Entonces, mencionábamos que, bueno, las estrategias de vida es un marco conceptual que ya se ha utilizado mucho, y los capitales como definen estas estrategias, pero bueno, digamos, la teoría ha evolucionado también a este respecto, ¿no? Y entonces ahora no nada más hablamos de los medios de vida, sino estos cómo cambian en el tiempo y cuáles son las razones por las cuales van cambiando en el tiempo. Y cómo influyen estas estrategias, pues justamente al bienestar de los hogares y de las comunidades. Es ahí en donde entonces comenzamos a hablar del tema de resiliencia de socioecosistemas, y en particular el tema de resiliencia asociado al desarrollo y en este caso, bueno, el desarrollo sustentable también. Entonces, la resiliencia es la capacidad de los socioecosistemas de absorber disturbios y reorganizarse, manteniendo su función esencial, estructura, identidad y retroalimentación. Entonces, esta es una de las primeras definiciones de socioecosistemas, y para hacerla operativa de pronto, pues era un poco difícil saber cuál era la identidad del sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces han ido evolucionando estas definiciones, pero todos los marcos teóricos, tanto desde la parte social, de socioecosistemas o incluso de ecología misma, pues han ido avanzando en entender que, bueno, estos sistemas responden a estresores, se organizan y mantienen o mejoran sus estructuras esenciales y formas de funcionamiento. Para hacer un ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Si un hogar dedica 60% de su tiempo y de su ingreso a la pesca, es en la mayoría de las veces pues su identidad, ¿no? Podrá estar haciendo otras actividades, pero cómo puede seguir manteniendo esa actividad a lo largo del tiempo, pues eso se puede lograr si el capital natural se conserva, si tiene capital social y entonces tiene formas de organización, si puede abatir costos, ¿no? Si todos estos capitales tienen una interacción adecuada y umbrales adecuados, puede entonces este hogar seguir teniendo esta identidad en el tiempo y una trayectoria hacia la sustentabilidad y por lo tanto mayor resiliencia. Nosotros hemos trabajado en este último año en enriquecer un marco conceptual para el estudio de la resiliencia que tiene que ver con estos 4 pilares. El primero es pues, los capitales que ya mencioné, la capacidad de persistencia, que es una respuesta inmediata, la capacidad de adaptación, que tiene que ver con procesos de aprendizaje, autoorganización, recursos propios y arraigo, y los principios de resiliencia que se han propuesto y estudiado ya en varios estudios de caso, que tienen que ver con conectividad, diversidad, manejo adaptativo, identificación de umbrales y falta ahí gobernanza. Entonces, es, digamos, tratar de analizar cada uno de estos puntos en el tiempo y cómo responde el sistema. Estos son los principios de resiliencia que acabo de mencionar hace un segundo.
La parte de las capacidades, capacidad de persistencia, de adaptación e incluso está la de transformación, vienen, digamos, de esta corriente de resiliencia, que es resiliencia del desarrollo y viene de resiliencia social. La resiliencia social hace un mayor énfasis en el poder que tienen las sociedades en actuar en estos sistemas, lo cual eso es muy importante. Y bueno, estamos planteando entonces la resiliencia de socioecosistemas para el desarrollo, es mantener la identidad del socioecosistema, es decir, la coevolución de los aspectos sociales y ecosistémicos que dependen de atributos del sistema y su capacidad de resistencia, de adaptación y de transformabilidad. Ahora, algunos puntos que siempre surgen en la discusión. La resiliencia no es un sinónimo de adaptación. Lo fue, digamos, en algún tiempo. La literatura de vulnerabilidad también lo consideraba, ¿no?, como una binomio, ¿no?, en donde la relación entre vulnerabilidad y resiliencia era lineal, ¿no?, mientras más vulnerabilidad, menos resiliencia, y esto, bueno, no es realmente así, no es tan lineal el asunto. El manejo adaptativo es parte de la resiliencia, y bueno, debe tener una visión sistémica del conjunto de los elementos de estos sistemas, como yo mencioné. Yo ahorita me enfoqué a la parte de los hogares, pero si hablamos, por ejemplo, de un sistema pesquero en donde incluimos toda la cadena productiva, ese puede ser un sistema que se delimite y que entonces se observe cómo evoluciona en el tiempo. Entonces, este es un ejemplo que se hizo en estas comunidades costeras de pescadores que se diversificaron en el sector turismo, en donde, bueno, se estudió la resiliencia de estos hogares, y bueno, esto está publicado, se puede consultar, pero aquí lo interesante de ese artículo en realidad fue ver cómo estos capitales interactuaban entre sí y tenían un peso distinto para la resiliencia de estos hogares, ¿no? Entonces, aquí es donde quiero vincular el título de la presentación, que eran capitales, medios de vida, en este caso diversificación, y el tema de resiliencia de estos hogares. Algunos retos en este tema de resiliencia socioecosistemas están expuestos en este libro, para México en particular. Qué información o discusiones ya están resueltas y cuáles realmente no. Y bueno, tenemos los temas de la delimitación del sistema, como yo les mencionaba, puede ser para cada caso distinto, los estresores, la delimitación de umbrales, interacciones entre escala y estimación de las trayectorias de estos sistemas, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a entender al sector pesquero en un mayor ámbito, no nada más el vínculo de la pesca con la vida y la dinámica de los hogares, sino también con su entorno, y esto entendido como sistemas que van cambiando en el tiempo. Hay ya muchos artículos que toman esto de medios de vida y diversificación en el sector pesquero. Hay algunos también de resiliencia, aunque en menor medida, pero sí los hay. Y bueno, un poquito quería yo, además de enmarcar este estudio de la resiliencia en el sector pesquero, es cuáles son, digamos, los pasos hacia una construcción de una resiliencia de sus ecosistemas para el desarrollo. La delimitación de los sistemas idealmente debe ser transdisciplinaria. Establecer la identidad y los atributos del sistema, obtener líneas base, y eso aquí justamente lo que mencionaba Paulo es uno de los objetivos de los observatorios costeros que tenemos, que son 7 que están a lo largo del país, es establecer esas líneas base en varios de las variables que definen la trayectoria de estos sistemas de manera lo más homogénea posible para que pueda ser comparable los procesos que se dan en estos 7 sitios.
y seguirlos monitoreando en el tiempo para establecer su trayectoria. Todo este estudio con la finalidad de co-construir un plan estratégico de cambio de trayectoria a diferentes escalas, con base en información de manera participativa y con respeto de diversos valores, y con la co-construcción de una gobernanza para estos sistemas e incentivar la innovación en estas comunidades. Pues eso es todo, espero haber sido clara. Quiero detenerme aquí para tener tiempo para algunos comentarios y preguntas. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Sofi, por la presentación. Precisamente sobre todos estos puntos y líneas que hemos venido discutiendo ya desde hace poco más de un año, desde que comenzamos esa conformación y colaboración con el INAPESCA, y empezó a ir y venir los correos, y cuando pues ya habíamos tenido una primera reunión, ya se hablaban sobre algunas líneas y sobre estos temas. Bien, bueno, como parte de las actividades, si alguno de los participantes que estén dentro de la sesión o quienes se encuentren en Facebook Live quieren hacer alguna pregunta, adelante. Ya sea que levanten su mano alguno de los participantes aquí presentes o en Facebook, bueno, que pongan un comentario, o bien si en el chat aquí interno en Zoom quieren realizar alguna pregunta de manera escrita. Bien, muchas gracias, Deneb. Nos lanzan por ahí una pregunta en el Facebook y es: ¿cómo lograr que se aproveche adecuadamente el recurso costero para la prosperidad comunitaria y un mejoramiento real de las condiciones sociales, económicas, ecosistémicas, es decir, medioambientales en su conjunto? Bueno, pues cómo hacer que se pueda tener un aprovechamiento más sustentable de las diversas recursos pesqueros. Bueno, en primera instancia, y bueno, yo creo que aquí también Ramón puede decir bastante de este tema. En primera instancia, yo creo que tener información actualizada, como decía yo, no nada más de la parte biológica, sino incluso socioeconómica, es muy importante. En segunda instancia, tener pues investigación sobre umbrales y tasas de aprovechamiento adecuadas, y estrategias de manejo adaptativo que permitan pues justamente establecer reglas claras. Aquí entra el capital social, por ejemplo, y un manejo adaptativo, es decir, respuesta, por ejemplo, capacidad de respuesta ante estos estresores que mencionábamos. Eso por una parte. Y la otra parte tiene que ver con el mercado, es decir, puede haber un aprovechamiento sustentable siempre y cuando haya un mercado que lo pague. Entonces, podemos tener las pesquerías certificadas, pero si no están valoradas en el mercado o incluso no se distribuyen en el mercado nacional, pues evidentemente difícilmente la va a contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Y mencionaba yo que parte de estas certificaciones pues son a veces pues caras y difíciles de obtener para muchos de los pescadores artesanales, ¿no? Entonces yo creo que trabajar con esquemas alternos de sellos, de certificaciones más acordes pues a la realidad nacional y que se incentiven circuitos de consumo nacional y regional, pues es uno de los factores que está faltando y que es muy importante. Aunado a parte de los desafíos de infraestructura que ya mencioné, conectividad, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que podamos impulsar esto y que entonces el mercado sea más justo, pues eso derivará en mayores ingresos para las comunidades de pescadores, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de bienestar, yo hablé ahorita de 5 capitales, entonces tenemos que considerar aspectos de salud, de
de participación de género, de equidad, aspectos de infraestructura mínima de la vivienda, que eso no necesariamente le compete al sector pesquero, pero que sí tiene que ver no solo con otros sectores, sino con el ingreso que puede obtener el hogar y con la interacción, como decía yo, del sector pesquero con otros sectores u otras políticas públicas. Por eso creo que las políticas sectoriales pues ya son obsoletas. Eso es lo que podría yo decir. No sé, Ramón, si quieras tú complementar en algo la pregunta. Gracias, Sofi. Creo que abarcaste muchos puntos pues bien importantes, valiosos. Nada más resaltar el sentido de que muchas de las pesquerías están al tope. Quiero decir, no se puede explotar más en términos de volumen de captura. Entonces tendríamos que encontrar el modo para darle mayor valor a lo que se está capturando, ¿no? Creo que ya señalaste muchos puntos. Por ejemplo, de anotarse que México fue el primer país que logró certificar una pesquería artesanal con los estándares del MSC. Eso es bien destacable, pero también es bien destacable que los estándares están hechos para pesquerías norteñas, industriales, ¿no? Para pesquerías tropicales, multiespecíficas, pues no tenemos certificaciones, y adaptar el esquema de certificación, lo que le llaman ellos el estándar, a las realidades de países como México o zonas tropicales con pesquerías artesanales, sí se vuelve complicado, pero creo que hay una oportunidad muy interesante para trabajar. Y el otro enfoque que mencionas, que me parece fundamental, es el término de las visiones sectoriales, ¿no? También creo que estamos de acuerdo, tenemos que encontrar la manera de tener una visión más completa, más integral de los procesos productivos, porque se involucran muchos actores. Quiero mencionar, por ejemplo, los intermediarios, incluso en el sector pesquero a veces son satanizados, ¿no? Como si fueran agentes del mal, pero posiblemente sean agentes que pudieran promover un gran cambio, un gran cambio positivo, ¿no? Entonces, pues desde ahí tendríamos que ir empezando a cambiar paradigmas, ¿no? Para poder ir empezando a poder tener un mejor aprovechamiento y un tema más justo, ¿no? Y este tema de la visualización de los actores, para nosotros como instituto también ha sido un tema bien importante, ¿no? O sea, las mujeres en la pesca, los niños, los jóvenes, los adultos mayores y bueno, los diferentes procesos en los que va ocurriendo la pesca, ¿no? Hicimos un estudio en colaboración con FAO, con la Universidad Marista, para ver la importancia de la captura incidental en la pesca de camarón, ¿no? Pero si pensamos en cuánto cuesta en pesos, pues se vuelve algo tenue, pero cuando lo ves en lo que representa en proteína que estás repartiendo en la comunidad, porque llega el barco y reparte la captura incidental con el velador, con el vecino, con la familia, y bueno, eso a lo mejor no se ve en pesos, pero sí se ve en bienestar, digamos, de generar alimento, y también en cohesión social, ¿no? Porque finalmente, pues, estás apoyando a la comunidad en general, ¿no? Entonces, yo creo que son esas visiones las que deberíamos de empezar a impulsar, justamente para darle valor, visualizarlo, y al momento de visualizarlo le damos valor y estamos entendiendo mejor los procesos y cómo podemos encontrar justamente el camino para avanzar en ese sentido, ¿no? Es lo que podría yo complementar de lo que ya. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Sofi. Tenemos otra pregunta en Facebook Live. Es de Luis Fuello. ¿Y qué rol jugará la organización pesquera para fortalecer la resiliencia? Ya hablando en términos de esto que estamos complementando sobre gobernanza, la conformación e integración del capital social y la importancia, ¿no?, de los arreglos internos de las comunidades y a nivel también institucional. Bien, pues, ¿qué rol jugará la organización pesquera para fortalecer la resiliencia? Adelante.
Pues es importantísimo, es decir, se puede abarcar o analizar en diversas escalas, ¿no? Si hablamos a una escala, por ejemplo, de cooperativas, pues el capital social, entendido como reglas, acuerdos, em, como participación equitativa, distribución equitativa de beneficios, cohesión social, confianza, todos estos elementos pues son fundamentales, ¿no? Entonces, el rol de la organización, o sea, que estén organizados es importante, pero el cómo estén organizados y que la organización funcione adecuadamente es aún más importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hay un planteamiento de cómo estudiar el capital social en cooperativas pesqueras, que, por ejemplo, Javier Basurto ha estado trabajando con la CONAPESCA y la FAO, y bueno, sin duda es algo muy importante. La organización pesquera vista en otras escalas, es decir, confederaciones, relación de confederaciones con intermediarios, con el gobierno, con ONGs, es decir, todos los actores que están involucrados en el sector, pues también es fundamental. Estas interacciones definen la gobernanza del sector pesquero y pues si nos abocamos, digamos, en lo que es la gobernanza adaptativa, que es una de las corrientes de gobernanza que para el estudio de la resiliencia se ha estudiado o se ha adoptado en mayor medida, tiene que ver con diversidad de actores, con la medida en la que están conectados, con lo mismo, fuentes, flujos de información, cohesión entre estos miembros, toma de decisiones transparentes, todas estas interacciones entre las organizaciones es muy importante. Como decía, eso por un lado, ¿no? En términos de las relaciones y de capital social. Por otro lado, me parece muy importante, digamos, el rol de las organizaciones. Algunas organizaciones tienen mucho poder, y ahí es un tema, pues que se ha estudiado y se ha analizado y se ha identificado, ¿no? Como una de las cuestiones a solucionar en la pesca, sobre todo en la pesca de exportación. Sin embargo, pues muchas ocasiones, por ejemplo, en términos de intermediarios, si no existieran esos intermediarios, pues difícilmente muchos de los productos, por ejemplo, certificados, llegarían a algunos mercados. En el caso, por ejemplo, de otros productos, como es el del café, sucede de manera similar, ¿no? Algunas veces estos intermediarios, como decía Ramón, son satanizados, pero juegan un papel importante. Lo que sí hay que estudiar, pues, es relaciones más justas, comercio justo y más equitativo. Y entonces, bueno, eso es lo que yo vería en el tema de resiliencia, ¿no? Que es construcción de capital social, gobernanza adaptativa, e incentivar la relación de las organizaciones hacia un comercio más justo. Muchísimas gracias, Sofi. No sé si alguien aquí de los que estén presentes en la reunión quiere argumentar algo al respecto. Bien, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Y permítanme un segundo. También de Luis Fuello, y se refiere a fortalecer y reconstruir confederaciones, federaciones y cooperativas ayuda. Gracias. Gracias, Luis, por las preguntas. Fortalecer las confederaciones, las cooperativas,
o sea, habría que pensar muy bien lo que fortalecer significa, ¿no? Si por fortalecer es que haya reglas claras, que haya participación transparente, equitativa, yo creo que sí, es fundamental. Si fortalecer se refiere a hacer un mayor número de cooperativas o confederaciones, eso no estaría tan segura que realmente el crear más sea la solución, pero sí creo que el fortalecerlas en ese sentido que yo mencionaba, pues es fundamental. Ok, muchas gracias, Sofi. Tenemos aquí la mano levantada por parte de Paulo Salles. Adelante. Sí, gracias, César. Sí, puse un comentario ahí en el chat y es relativo a, pues con relación a esto de la diversificación, ¿no? De los ingresos de las comunidades pesqueras, de los pescadores, y en el marco de las capacidades del ANRESC, pues quizás pueda haber algún tipo de iniciativa en el sentido de invitar a esas comunidades a pequeños proyectos, pues de ciencia ciudadana o de conservación ambiental de algún tipo, ¿no? Eh, pues limpieza de playa, reciclaje de material reciclable, ¿no? Que se encuentre, etcétera. Y algunos de esos proyectos, pues eventualmente podrían dar algunos ingresos, podríamos apoyarlos con, pues, asesoría técnica, ¿no? Para temas de ciencia ciudadana, proveerles de ciertos materiales o pequeños equipos, ¿no? Que para medir tal o cual variable, eh, y pues pagarles jornales o algún tipo de pago así. No es que les vayamos a resolver la vida, ¿no? Pero pues todo suma, y ayudarlos a participar en convocatorias, ¿no? Hay una, por ejemplo, abierta ahora de pequeñas donaciones de la PNUD. Eh, no sé, apoyo con autoridades, etcétera. Entonces quizás el ANRESC podría participar de alguna manera, ¿no? En ese tipo de iniciativas para diversificar sus ingresos, etcétera. Es solo un comentario. Gracias. Sí, gracias, Pablo. Yo creo que en efecto, como laboratorio, y siendo que estamos en campo seguido, podemos vincular ciertas convocatorias, iniciativas, y darlas a conocer. Creo que la ciencia ciudadana, más que una fuente de ingreso, en efecto, es parte, pues, pues de esa ciencia más transdisciplinaria. Creo que ya se da y en muchos lugares los mismos pescadores, por ejemplo, participan en el monitoreo de áreas naturales protegidas y cosas así, pero claro, se puede pues hacer todavía más, ¿no? Y sin duda yo creo que acercarles convocatorias como la del PPD que mencionas, pues sí, es una buena iniciativa. Sí, pues sí. Podríamos intentar de implementar algo piloto, ¿no? A ver cómo funciona. Hicimos alguna interacción hace algunos años con algunos centros CETMAG, ¿no? Y sí hubo una interacción interesante con los estudiantes, con los profesores, pequeños proyectos de mediciones de algunas variables físico-químicas del agua marina en la zona costera, y funcionó muy bien. De hecho, hasta una propuesta mandamos a CONACYT para hacerlo a nivel nacional, contactando al director general de los CETMARES, ¿no? Que para nosotros, ¿no? Sería pues un poco de formación de recursos humanos, también sería pues datos muy interesantes, ¿no? Son creo que 43 CETMARES en la costa del país, y pues no fue aprobada, y pues luego ya como que no le dimos seguimiento, cambiaron de director, etcétera, pero pues algo por ahí podríamos quizás empezar a impulsar. Ok, muchas gracias. Esto resulta importante sobre todo ahora con esta
en cuanto a lo que mencionan tanto Paulo como Sofi, sobre todo ahora que está en boga y la importancia del reconocimiento a lo que es la co-construcción del conocimiento y de todas estas, y partiendo de esto, las acciones y estrategias para el fortalecimiento del manejo sostenible de los recursos naturales, pero vistos no solo como un medio de vida puntual o específico, ¿no? Sino como ahora lo que menciona Paulo, algo más integral, como esta visión de sistema socioecológico y como ciertas acciones como limpieza, por ejemplo, de playas o la monitorización de ciertas variables que nos pueden dar por ahí señales del estado de salud de los ecosistemas, nos pueden ayudar también pues, para tener información de cómo, de las decisiones que se deben tomar en materia, por ejemplo, de el manejo de los recursos pesqueros, ¿no? Considerando una visión más socioecosistémica. Bien, no sé si haya, tenemos precisamente otra pregunta, nuevamente, del participante Luis Fuello, y se refiere a la administración pesquera. Dice, la administración pesquera está centralizada. ¿Cómo impulsar la participación de estados y municipios? Creo que esta va directa para el doctor Ramón. Adelante. Pues, sin duda, tenemos que encontrar mecanismos para pasar de estos sistemas de mando-control a que son horizontales, pues a sistemas de comanejo adaptativo, pues que sean verticales, ¿no? Y para eso, pues necesitamos construir muchas fortalezas. Actualmente el acuerdo, digamos, gubernamental del manejo de la pesca tiene cosas muy acertadas. Por ejemplo, este sentido de tener al administrador del recurso, que es la CONAPESCA, separado de quien hace la ciencia, que es el Instituto Nacional de Pesca, creemos que es un acuerdo institucional muy adecuado, ¿no? Porque permite, digamos, México firmó es parte de la pesca responsable en el mundo, ¿no? Y este acuerdo, digamos, es bueno, ¿no? Pero de ahí, pues, ¿cómo podemos encontrar caminos, pues, para poder hacer esto menos horizontal, más vertical? Pues hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que uno de los puntos aquí medulares para poder ir encaminándonos a este asunto del manejo participativo fundamental son dos cosas. Uno, los planes de manejo pesquero. Los planes de manejo pesquero están en la ley de pesca y permiten justamente tener una visión consensuada de hacia dónde queremos que vaya una pesquería, y se han trabajado pues por medio de planeación participativa, ¿no? Muchas veces con estos temas de marco lógico se construye una serie de problemas y luego a partir de ahí una serie de soluciones, pero todo esto no lo hace solo el instituto, que es quien tiene, digamos, la obligación de hacer los planes de manejo. Convocamos a todo el sector, productores, intermediarios, gobiernos estatales, municipales, diferentes agencias de gobierno federal también, y con base y todos nos juntamos, hacemos una serie de talleres, a veces muy intensos, muchas veces muy intensos más bien, y a partir de ahí pues ya tenemos una serie de lo que en el sentido estricto le llamamos el plan de manejo, ¿no? Una visión hacia dónde queremos que vaya la pesquería, y luego qué tenemos que hacer para que esa misión se cumpla, ¿no? Entonces ese, digamos, es un primer punto importante, fundamental, que tendremos que ver cómo reforzamos. Y el otro aspecto que está relacionado, pues son los comités de manejo. Los comités de manejo necesitan ser representativos, necesitan adaptar estas visiones de manejo hacia dónde queremos ir, y bueno, generar también responsabilidades, corresponsabilidades, ¿no? Si queremos impulsar algo desde el comité, pues estar informados, y aparte de estar informados, encontrar los mecanismos pues para ir hacia donde queremos impulsarlo, ¿no? Hay, por ejemplo, en Yucatán, el comité de manejo de mero, el comité de manejo de pulpo, que creo que están bien representados y han hecho
esfuerzos muy, muy intensos, pues primero por darle voz a todos los actores. Ahí incluso en esos comités hay una participación muy importante de la academia, hay incluso como subgrupos de trabajo de académicos que le están dando soporte o orientación al comité para la toma de decisiones, y también participan, por ejemplo, muy activamente organizaciones de la sociedad civil. Eso creo que son buenos ejemplos que se podrían ir replicando, pues para poder ir encontrando los mecanismos para la participación, digamos, completa en estos comités. Y han sido tan importantes que, por ejemplo, el comité de Mero logró hacer la veda más larga y que todos estuvieran convencidos de que era necesaria la veda más larga. Eso es algo muy complicado, muy difícil, que desde un enfoque horizontal se vuelve una imposición, y bueno, después no hay acuerdos, no hay aplicación, y es un lío tener la inspección y vigilancia, ¿no? Si tienes al sector convencido de que es necesario alargar la veda, pues el sector va a estar convencido y va a ser menos necesario tener acciones de inspección y vigilancia, etcétera, ¿no? Salió del comité. Entonces ese es un ejemplo, digamos, de un caso de éxito donde están colaborando diferentes instancias, no solamente de agencias de gobierno, ¿no? Gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, sino también, obviamente, los productores. En este caso, con el Mero, tenemos un sector industrial, tenemos un sector artesanal, y bueno, tenemos obviamente la academia que tiene una participación muy, muy activa, incluso organizaciones de la sociedad civil participando en estos comités, ¿no? Yo creo que por ahí pudiéramos encontrar los caminos, ¿no? Ahora, si hay que hacer un arreglo institucional más grande, hemos hablado del tema de la sectorización, pues hay mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, un plan de manejo pesquero, cuando terminamos un plan de manejo pesquero, resulta que necesitamos que, no sé, por ejemplo, la Semarnat abra las bocas para que entre y salga el agua a las lagunas, ¿no? Otro tema, pues cómo vamos a hacer un buen manejo del agua en las ciudades para que se viertan menos contaminantes a la costa, ¿no? Y resulta que ya tu plan de manejo pesquero, pues no va a funcionar si no tienes a otros sectores relacionados, ¿no? Entonces, creo que esas son, digamos, lecciones importantes y los derroteros que deberíamos ir tomando, pues para poder hacer un mejor manejo, un manejo integral, ¿no? Es lo que podría compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por esa explicación detallada y ese caso de éxito. Y esto último, pues trae mucho a la mente la transversalidad, ¿no? ¿En qué momento termina siendo un poco más, termina alargando un poco más los procesos en cuanto a lo que mencionabas, un trámite Semarnat, luego el manejo de las cuencas con agua, etcétera, etcétera, se va, y dependiendo a quién le corresponda la administración, ¿no? Entonces, bueno, sí, termina por ahí siendo un derrotero la transversalidad institucional. No sé si haya más preguntas, no veo manos levantadas aquí en la reunión. Bien, siendo así, pues pasamos a al siguiente punto, al último punto de nuestra reunión, que es básicamente la síntesis y una breve conclusión, 5 o 6 puntos de lo que pudiéramos rescatar de esta primera reunión. Yo me aventuraría a iniciar con uno, y es con lo que estaba precisamente ahora mencionando Ramón, y es pues la integración en los planes de manejo pesquero, la integración de estos análisis, tanto del diagnóstico como hacia a futuro, de los medios de vida, de la integración de las características que pueden hacer a una comunidad o a los hogares más resilientes. Yo me quedaría como con ese primer punto en cuanto a la síntesis de toda esta reunión. Sofi, si puedes continuar, por favor. Sí, gracias, César. Pues yo creo que retomaría 3 o 4 puntos más. Algunos, bueno, de los que yo mencioné en mi presentación, que tiene que ver con considerar a la pesca como parte de un sistema mayor,
Ya dábamos el ejemplo de los planes de manejo pesquero, cómo se insertan en muchos otros ámbitos. Y creo que si eso lo tenemos como una visión desde el inicio, cambia no nada más la manera en la que estudiamos los sistemas, sino pues en la implementación de los mismos, ¿no? Por otro lado, creo sin duda que el tema de resiliencia y la trayectoria de esos sistemas es importante integrarlos a la Carta Nacional Pesquera, o sea, es decir, estos sistemas son muy dinámicos y están enfrentando cada vez más diferentes estresores, no solo cambio climático, lo vimos también ahora con COVID. Entonces, es un tema, es un reto, pero es un tema fundamental. Y en todos los instrumentos pues, que se tienen en la actualidad, ¿no? Incluso no solamente los pesqueros, sino la interacción con áreas naturales protegidas y ahora sí que tomar, ¿cómo se dice? Tomar mano de todos los instrumentos que existen para justamente reforzar esta resiliencia. Creo que esos son los puntos que yo recalcaría. Muchas gracias, Sofi. Ramón, adelante, te escuchamos. Perdón. Gracias. Yo creo que ya se hizo una síntesis muy importante, valiosa de lo comentado en este seminario. Creo que yo solamente resaltaría aquí la necesidad de la transdisciplina para poder investigar y conocer y obviamente poner propuestas para un mejor manejo, ¿no? Desde el INAPESCA somos expertos y tenemos mucha experiencia en conocer el capital biológico de los recursos, ¿no? Pero sin duda, aunque hemos hecho esfuerzos, nos hace falta mucho por conocer pues, el capital social, económico, etcétera, para poder poner mejores soluciones en la mesa, ¿no? Y es un poquito, esa es la razón de o mucho, es la razón de este seminario, ¿no? Entonces, yo creo que sería lo que yo podría apuntar aquí como un tema, destacado como una de las conclusiones del seminario de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Bien, pues si no hubiese alguna participación más, no veo manos levantadas, yo creo que podemos... adelante, Paulo. Sí, pensando un poco en posibles proyectos pequeños o de otro tipo, ¿hay algún tipo, recuerdo antes, ¿no? Había estos fondos mixtos y fondos sectoriales del CONACYT, ¿no? Donde sea dependencias del gobierno federal, pues hacían una demandas específicas, ¿no? De ciertos temas de interés y pues instituciones de educación, centros de investigación hacían propuestas para atenderlas o fondos mixtos con los estados, ¿no? Algo similar. Ahora no sé qué mecanismos existen, no sé si hay, cuando se vayan aterrizando algunas cosas, algunas problemáticas en donde podamos apoyarlos, cómo podría hacerse algún tipo de, no sé si convenio, o algún tipo de acciones o búsqueda conjunta de fondos o algo así, pero siendo ya un poco pragmáticos, ¿no? Pues habría también que ir pensando en cómo hacerle, ¿no? Para poder atender ciertas problemáticas de la pesquería artesanal u otra. Gracias. Muchísimas gracias, Paulo. No sé si hay alguna otra participación, algo que agregar. Bien, de lo contrario, pues podemos dar por finalizado nuestra primera reunión de este seminario interinstitucional INAPESCA-LANRES. Agradecemos a todos los participantes e invitados que se dieron cita de manera virtual en la
la sesión del Zoom, y aquellos que nos estuvieron siguiendo por redes sociales en Facebook Live, muchísimas gracias. Estaremos en constante comunicación y, bueno, tentativamente la próxima fecha será para el viernes 26 de agosto a la misma hora. De haber cambios, bueno, lo haremos saber con sobrada anticipación ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Ramón, gracias a todos. Saludos. Que nos acompañan. Excelente día, buen día a todos.